En GBM tenemos el propósito de construir el futuro digital de los negocios. Creemos que la tecnología, la innovación y el talento humano son las herramientas que necesitamos para lograrlo. Trabajamos con compromiso para acompañar a nuestros clientes en su crecimiento y en la búsqueda de la eficiencia y la eficacia. Contamos con un equipo de alto conocimiento y gran experiencia que trabaja con pasión persiguiendo resultados. Somos el aliado tecnológico que las empresas necesitan. Trabajamos con nuestros clientes, proveedores, socios de negocio y colaboradores para crear soluciones que respondan a sus necesidades y expectativas. Mediante ideas diversas y el trabajo en equipo, creemos firmemente que podremos innovar y construir el futuro digital juntos. ¿Qué tal? Buenos días a todos y bienvenidos a este nuevo encuentro. Soy Maximiliano Potter, editor en jefe de IT Now, y tengo el placer de presentar en este webinar titulado De la idea a la implementación con IA, guía para activar la inteligencia artificial empresarial con SAP. Hoy vamos a descubrir cómo llevar procesos de negocios desde finanzas hasta supply chain y ventas al siguiente nivel con GBM y SAP Business AI. Vamos a aprender a tomar decisiones en tiempo real con la confianza y la seguridad y la trazabilidad que toda empresa necesita. Y por supuesto también vamos a mostrar el enfoque de inteligencia artificial que está desarrollando y habilitando SAP para sus clientes en la nube a nivel mundial. Y lo vamos a hacer de la mano de un verdadero especialista. Quiero presentarles a Humberto Carrillo. Él es Industry Manager para la región de GBM. Les cuento que Humberto tiene más de 25 años de experiencia en aplicaciones SAP, siendo consultor en el área de logística y ventas con enfoque en industrias de productos de consumo. También les quiero recordar a todos los que nos acompañan hoy que al final de este evento vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas, así que si desean ya ir dejando sus consultas, lo pueden hacer por medio de la sección comentarios de esta plataforma. Ahora sí, sin más presentaciones, los dejo con Humberto, les damos la bienvenida y vamos a dar inicio entonces a este encuentro. ¿Qué tal, Humberto? Muy buenos días. Adelante, por favor. Buenos días, Maximiliano. Buenos días a todos los que se conectaron. Unos minutos tuvimos ahí de ajuste técnico, pero gracias nuevamente. Y bueno, espero que les guste la sesión que le hemos preparado el día de hoy, ¿no? En poco tiempo, pues tratar de ponernos al día cómo poner en práctica los beneficios que hoy en día la tecnología está disponible y que podemos tomar ventaja de la misma, ¿no? Voy a compartir mi pantalla. Por favor, me dejan saber si ya la ven. Bueno, básicamente, y bienvenidos nuevamente, vamos a hablar un poco de la guía de activar completa para activar la guía empresarial con SAP. Coloqué vamos a ver algunos ejemplos, pero coloqué también algunos conceptos que me gustaría que refresquemos todos. Aquellos que ya han tenido la oportunidad de leer documentación sobre el tema, bueno, les va a servir de refrescamiento, y aquellos que son nuevos, pues les va a servir para entender los principales elementos que están dentro de la arquitectura de SAP, y los que ejecutan hoy en día SAP, pues he tratado de responder de manera muy rápida dentro de la presentación las principales preguntas que los clientes nos hacen, ¿no? Bueno, mi nombre es Humberto Carrillo, como comentábamos, y tengo varios años trabajando, casi toda mi vida trabajando en el tema de SAP, y he visto cómo esto, de verdad, viene a revolucionar lo que hacemos en nuestro día a día en las empresas, en los clientes que atendemos. Bueno, primero el marco conceptual. Es importante entender cómo SAP está manejando el tema, cómo lo diagrama, cómo lo muestra en el mercado y cómo lo quiere atender, cuál es el enfoque que quiere darle. El marco de Business AI tiene como 3 elementos, podríamos resumirlo de esa manera. Lo primero es Joule, como un gran orquestador de procesos principio de fin. Ya vamos a ver, de principio a fin, ya vamos a ver el ejemplos particulares de Joule, perdón. Todo el tema de los agentes, que también les voy a mostrar un ejemplo. Los agentes es un paso más allá de un orquestador solamente como respuesta a preguntas, sino baja más allá y automatiza procesos. Vamos a ver un ejemplo, y los que están disponibles también, y el crecimiento el impacto que esto va a tener en nuestros negocios. Las capacidades embebidas analíticas, que son parte de esa experiencia o ese contenido de negocio, que creo que es lo importante y que puede ser uno de los puntos de partida que ya les voy a comentar en cómo enfocar una iniciativa de ella en nuestros negocios como un apalancador
Muchas de estas cosas ya están pensadas. Entonces, ¿cómo podemos tomar ventaja de eso en nuestros negocios? Creo que es un buen punto de partida, ya se los voy a comentar. Y abajo, en este webinar no quise hacer mucho hincapié en el Foundation de AI. Puede ser un siguiente webinar, pero es para que conozcan, sepan que SAP entrega las herramientas para que podamos crear nuestros propios escenarios de negocio muy personalizados, digámoslo así, casos de generación de AI generativa, integrando otros jugadores, otros terceros, como los LLM que conocemos en el mercado, ChatGPT, etcétera, Gemini, etcétera, y hagamos nuestros propios casos de uso. Entonces, tenemos casos de uso que SAP entrega como capacidades embebidas y casos que podemos incluso incorporar hechos a la medida. Ahí está el Foundation, que luego podemos darle un doble clic adicional, ¿ok? Quería comenzar dándole esta introducción y empezar por un pequeño video que muestra el enfoque de cómo aplicar estas capacidades dentro de un caso de negocio, donde estamos comenzando, por ejemplo, una compañía de consumo masivo de guitarras y quiere crecer en un nuevo producto, buscar un proveedor y abrir una nueva tienda. Shake it on the floor. I got movement and the attitude. I got something you could do. You could put my record on. You could play my favorite song. One where the bass goes boom, 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 boom. I got my eye on the dance floor. Eye on the door. Eye on the dance floor. Eye on the door. Hey, a DJ, you like the way I sway? Gotta get it my way. I'm gonna stay, I'm gonna bump it till it's real. You could put my record on, you could play my favorite song. One where the bass goes boom, 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 boom. One where the bass goes boom, 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 boom. The one where the bass goes boom, 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 boom. Fíjense qué interesante, ¿no? Ese es el nuevo enfoque de utilizar asistentes durante mi trabajo diario, ¿no? Con SAP. Fíjense, 3 pilares fundamentales de incorporar esto, que es un mensaje bien importante de SAP y lo vieron en el video. Tiene que ser, y creo que es la diferencia entre esta AI de la de uso general, es que tiene que ser relevante, que esté integrada directamente en los flujos de trabajo críticos para el negocio de las empresas que gestionan con SAP, relevante con los datos, garantizando que se aplique inmediatamente y que tiene un valor tangible desde el primer día, que sea fiable, que opere sobre una base de datos empresariales que sean fiables y auditables. Los resultados se deben basar en el contexto completo de la empresa, no en datos públicos no verificados. Esto es importantísimo. Ustedes saben que uno de los problemas de la AI general, de uso general, es que puede alucinar. Entonces, ¿cómo lo hacemos fiable para que no alucine cuando le estamos preguntando datos de nuestro negocio? Y responsables, bueno, por supuesto, tenemos que hacer un fuerte énfasis en el cumplimiento normativo de nuestra compañía. ¿Cuáles son las reglas internas de la empresa y de la región para mantener una transparencia y un sólido enfoque ético en las operaciones críticas? Existe todo un manual que está disponible. Esta presentación, por supuesto, va a estar pública y grabada para que ustedes puedan ir y consultar más sobre todo el enfoque responsable de la IA en SAP. Aquí está el link, se los estoy compartiendo ahora en la web, pero aquí está todo el tema de Global Ethics Policy, todo el tema del Handbook de Éticas de AI disponibles, lo pueden consultar, lo pueden ver, y aquí está todo el detalle sobre Compliance de AI, Security y Sostenibilidad, e incluso los certificados de SAP de ISO, en este caso 42001, para lo que es el gobierno ético de inteligencia artificial en los negocios. Ahí está, no voy a entrar más allá, pero para que sepan que está disponible. Entonces, esta es la base de los pilares fundamentales. Luego, quería yo, trabajando con todo este tema de AI, ¿cuál es la filosofía que hay detrás? ¿Por qué es importante el enfoque
y en qué se basa para afirmar que esto es una mejora constante. El principio viene, ese núcleo de esa estrategia se encuentra en algo que llamamos círculo virtuoso o el Business AI Flywheel, que emerge cuando las aplicaciones empresariales de SAP y los datos de negocio profundos y la tecnología de AI trabajan en conjunto. ¿Cuál es la gran fortaleza acá? Fíjense, en este diagrama lo vemos. SAP tiene décadas de formación empresarial estructurada y contextualizada, tiene un conocimiento muy profundo de los datos. Luego tenemos la IA inteligente que va a tomar esos modelos entrenados de ese contexto empresarial de forma completa. Eso va a generar aplicaciones mejoradas, sistemas que aprenden y optimizan continuamente. Y luego va a generar datos mucho más refinados, información más precisa generada por las aplicaciones. Y como ven, esto es un círculo virtuoso. Lo que estamos viendo es que la aplicación de estos procesos o de esta inteligencia artificial en los procesos empresariales va a generar una AI mucho más inteligente cada vez más, aplicaciones cada vez mejores, mayores datos refinados, y esto no se detiene. El ciclo de autoperfeccionamiento es una ventaja competitiva sostenible que es bastante difícil de replicar, que impulsa un valor verdadero. Creo que ese es el gran valor de integrar esto dentro de los procesos de negocio SAP. Este concepto es la evolución, esto solamente para contextualizarlo, si quieren investigar un poco más del tema, de lo que llaman Flywheel Effect. Esto fue introducido por el señor Jim Collins en su libro The Good to Great en el 2001 y fue algo que utilizó como parte de su ADN. Amazon la aplicó en sus procesos de negocio para poder, es lo que hoy en día es. Y el Business AI Flywheel, bueno, es la modernización del concepto que ya ha sido ampliamente utilizada por gente importante dentro del negocio de tecnología, como es el CEO de NVIDIA, ¿no? Jensen Huang, y por supuesto de SAP. Bueno, para que sepan de dónde viene la filosofía detrás es esto, ¿no? Y por qué incorporarlo en los procesos, con la experiencia de SAP. Entonces, bueno, hablemos del primer elemento de ese diagrama general que les hablaba de ella. Lo primero es Joule. Joule, van a escucharlo muchísimo, es la nueva interfaz de la empresa. Joule es un asistente conversacional que utiliza AI para interactuar con el usuario. Es la nueva manera de interactuar con los usuarios de las soluciones de negocio de SAP. SAP posiciona estratégicamente Joule como la nueva interfaz de usuario en la era de inteligencia artificial. Es un cambio de paradigma que va más allá de hacer un clic en menús y que permite la interacción completamente en la empresa con un lenguaje natural. Joule está siempre activo, está diseñado para estar siempre pendiente allí y acompañar al usuario a través de las aplicaciones de SAP e incluso de terceros, rompiendo los silos en proveedores. Joule tiene varias características de cómo nos puede ayudar, ya lo vamos a explorarla, pero básicamente vamos a ver las informativo, navegacional, transaccional analítico y vamos a ver un ejemplo. Antes de ver los ejemplos, es importante comentarles que se está generando cada vez más asistencia para más aplicaciones, no solamente desde la perspectiva del usuario final de SAP, sino incluso para otras áreas de conocimiento, como por ejemplo lo es el SAP for Consultants. El SAP for Consultants es el contenido de los consultores de SAP disponible en una gran librería que ha sido alimentada, que ha sido entrenada con casos de uso y toda la ayuda de SAP y toda la documentación sobre procesos disponible para los consultores, bien sea internos y externos. Eso es bien interesante. Muchas veces podemos decir, oye, hubo un cambio en tal dato, una regulación, un impuesto nuevo, en fin, pudiésemos a través de este asistente para consultores, ustedes pueden tomar ventaja y chequear entonces cuál sería la recomendación para aplicar esos cambios dentro de la solución de SAP y hacerle frente a una exigencia de un cambio. Entonces está disponible para los consultores internos y obviamente para los consultores externos va a generar mucho valor porque rápidamente van a poder ver diferentes opciones y compararlas con el requerimiento del cliente. Para desarrolladores es bien interesante. Muchos saben que el lenguaje, los que trabajan con SAP, el lenguaje propietario de SAP es ABAP. Gracias a esta nueva característica o esta nueva herramienta, puede apoyarnos en la generación de desarrollo, reportes, etcétera, y hacerlo mucho más productivo. Y hay muchas otras cosas, señores. Viene la integración ya con Microsoft Copilot como parte de una sola Microsoft Copilot consumiendo Joule o Joule consumiendo Copilot. Eso le da una perspectiva mucho más amplia. Ya vamos a ver el tema de los agentes, lenguaje, soporte un lenguaje, etcétera. Y extensibilidades que van a seguir creciendo y vamos a ir viéndolas. Entonces, para empezar por el primer paso, ¿cómo interactuar con Joule? ¿Qué hace Joule? Bueno, Joule tiene varias características, digamos, los patrones de interacción más básicos, y ya le vamos a decir por qué, es el patrón informativo, navegacional y transaccional. Si vemos en cada uno de ellos, una de las cosas que nos va a permitir Joule en la aplicación de negocios es el asesoramiento experto sobre el uso de aplicaciones. Podemos preguntarle cómo hacer las cosas. Por ejemplo, cómo
aplicar o cómo consultar un cambio de precio en una aplicación que nos explique cómo hacerlo, cuál es el proceso recomendado para manejar ventas bajo consignación. O sea, él puede buscar la documentación de SAP e incorporarme e informarme cuál es la mejor capacidad que pudiese utilizar para atender un proceso de negocio específico dentro de la documentación de SAP. Es informativo. Luego hay una interacción que es navegacional. Puedes navegar por los productos, puedes preguntarle, por ejemplo, que él te lleve la información relevante, te lleve la aplicación en la interfaz donde está la pestaña que lleva al sitio destino, ¿no? O sea, tú le puedes decir, dame las órdenes de compra, los pedidos de venta de tal cliente, él te lista y tú quieres chequear y ver uno, te va a poner el link directamente en el Joule para que acceses ese pedido de venta o esa orden de compra o ese documento. O sea, es navegacional. Te lleva al app y ahora en vez de buscar las apps en la app de la aplicación, te va a llevar directamente a donde está el documento que tú estás buscando, como un lenguaje normal, natural. Y el transaccional permite incluso hacer transacciones directamente en lenguaje humano. Es decir, no tenemos que ir, por ejemplo, a abrir la aplicación de cambio de pedido de venta o para crear un activo fijo a la transacción como tal. Le podemos decir a Joule que lo haga. Podemos decirle, prueba una orden de compra, crea un pedido de venta con esta información y él va a actuar en consecuencia. Aquí tengo un ejemplo para no aburrirlo solamente con PPT y mostrarles un ejemplo sobre un caso disponible o un ejemplo sobre la creación, por ejemplo, de un activo fijo. Yo le puedo decir aquí a Joule, créame un activo fijo para una laptop. Voy a crear un activo fijo para una computadora. Él me responde, ok, te voy a guiar a través de la creación de ese activo fijo. Por favor, dime qué compañía. Le digo a la compañía 1010, que es el company code o la compañía, código de sociedad, como conocemos en español. Y entonces me dice, bueno, algunos resultados sobre tipos de activos, la clase de activo que me sugiere, hardware, computer software o office equipment. Entonces yo le respondo, es hardware. Entonces usemos la clase 3200, que es la que es computer hardware. Entonces muchas gracias, por favor, fíjense que lo está llevando de la mano, no está yendo a la aplicación que crea, sino que está creando el activo fijo en ese momento. Provéeme, por favor, el centro de costo y la descripción del activo de manera opcional. Yo le doy la información y le digo que es una MacBook Pro, ahí arriba está en el código y la descripción. Y entonces él me hace un summary, me dice, ok, voy a crear la compañía 1010, el activo clase 3200 en el centro de costo financiero correspondiente que me indicaste y el nombre del activo. Confirma y crea. Confirmo y creo y está listo. Wonderful. Maravilloso. El activo ha sido creado. Entonces estoy interactuando con negocios, un proceso de negocios sin abrir la app. Obviamente puedo ir a ver la app, que ya es la navegacional, para revisar. Aquí estoy combinando. Entonces voy a verla y revisar el activo que se ha creado. Y aquí está la master data del activo creado que acabo de generar a través de un lenguaje conversacional con Joule. Fíjense, aquí está el poder ambos de navegación y de creación de documentos, ¿no? Y algo importante, aquí tengo el activo, y vamos a ver ahorita algunos ejemplos adicionales sobre la IA embebida en los procesos. Fíjense que arriba dice Summarize y aparece el botón de inteligencia artificial. Ya lo vamos a ver cómo funciona. Pero yo puedo decirle que, por ejemplo, en la evaluación me explique, cuando aparezca este botón, es que tiene un escenario de negocio embebido que me ayuda, me asiste, en este caso, a explicar los keys de depreciación y por qué son estos los que están acá. Le doy clic y él me va a informar cuál es la explicación, por qué ese key de depreciación y que existe. Y te explica el detalle asociado al mismo. O sea, es muy fácil para entender cuáles son los cambios, los data maestras que está creando en este caso. También puedo estar viendo los principales indicadores financieros de la transacción de esa depreciación de ese activo y también puedo preguntarle que me explique esas figuras, esos números, esa depreciación. Cuando le doy clic, él me dice, me traduce el lenguaje natural, lenguaje humano, escrito, cuál es el análisis de dicha depreciación de los activos. Puedo compartirlo por email, puedo usarlo, o sea, es acompañar el análisis de datos como parte del proceso de negocio y la explicación. Volviendo entonces a un ejemplo que vimos sobre transacción y sobre navegación. Transaccionamos, creamos el activo fijo y al final fuimos también a la navegación y vimos el activo y le pedimos datos
o más información con analíticos sobre los análisis o los datos que están ahí creados, ¿no? También existe el tema de Fiori analítico. El único elemento aquí que lo vamos a ver ahora, en el Fiori analítico, que te permite en lenguaje natural, pues, preguntarle por análisis detallado de gráficas, cuáles son los clientes que más se venden, dame una gráfica de ventas contra costo, o sea, todo lo que pueda hacer con un analítico, pero en lenguaje natural. Para esto requiero la analítica de SAP Analytics Cloud, para los que lo conocen, el reporteador de analíticos de SAP, tiene que estar como parte del ecosistema para que él vaya de manera en lenguaje natural desde el sistema de RP que estamos gestionando, se conecte a SAP Analytics Cloud y haga la gráfica correspondiente e interactúe de manera natural. Porque una de las cosas que hace Joule es que dentro de todo el ecosistema de aplicaciones SAP que tenemos, no solamente el RP, si tengo el SAP Analytics Cloud, si tengo el CRM, si tengo Ariba, de todo el portafolio de SAP, él va desde un punto de vista único, desde un acceso único que es el Joule, él va a saber dónde está la información relevante, en qué solución de negocio, y la va a buscar allí. Entonces, si yo le pregunto a Joule de manera analítica que me haga un análisis particular, él va a buscar el SAP Analytics Cloud y va a consultar la información de las fuentes que lo requieren para poder presentarme el informe. Este es un ejemplo de que en el mismo informe puedo seguir interactuando. Él mantiene la historia de la conversación y yo le puedo decir, explora este gráfico, dime qué significa esto, dame más detalle por esta ciudad. Y él va a ir haciendo el drill down del dato hasta que presente la información que yo estoy analizando. Y va a mantener, como les decía, la historia, el contexto. Bueno, el otro elemento que es bien importante son las capacidades analíticas embebidas. Ya vimos un ejemplo en la creación del activo, pero voy a hacer un poquito de deep dive allí para mostrarles todo lo que hay y dónde lo puedo consultar. Creo que esto es clave para la adopción de AI dentro de SAP, que lo entiendan, que sepan dónde están. En cualquier proceso de negocio, ya lo vamos a ver la fuente de donde está toda la información, pero es importante que sepan cómo se representa. En los procesos de negocio, de principio a fin que SAP tiene, este es un caso financiero, desde plan a optimizar, record to report, treasury and working capital management, todo el proceso de principio a fin hasta análisis y mejora. Lo que está haciendo SAP en los casos de uso es incorporando los mismos en cada uno de los pasos donde considera que hay una experiencia relevante para hacerlo parte de la solución. Aquí van a ver que, por ejemplo, para planificación se incorporó una capacidad de query en lenguaje natural. Para tomar data financiera, un asistente. Para gestión de registros, automatizar el mapeo de datos. Y así, resolución de errores para consolidar data. AI, o sea, estos elementos en morado son elementos de AI, como acaban de ver un ejemplo, en el ejemplo anterior, que me entrega una capacidad analítica o degenerativa o de machine learning como parte del proceso natural. Ya vamos a ver después entonces cómo puedo tomar ventaja de ello. Miren, aquí, por ejemplo, en reducir la reputación de análisis de riesgo, hay acaso que es el manejo de comportamiento en la contabilidad de los contratos. Solamente para mostrarles este ejemplo, y les voy a mostrar otros más, cada caso de uso que está disponible les va a mostrar cuál es el impacto según los benchmarks de SAP sobre los resultados de la organización. Esto es bien interesante cuando hagan su caso de negocio, porque les va a decir cuánto es el estándar usando benchmark de SAP de hacer este trabajo sin AI y con AI. Y por supuesto, ustedes entonces pueden proyectar según sus costos de la empresa cuál será el valor creado. ¿Vale la pena entonces implementar este caso de uso? ¿No vale la pena? ¿Cuál es el resultado en el bottom line? Y creo que es el ejercicio que les voy a hablar al final sobre la estrategia de adopción de AI, ¿no? Voy a mostrarles ahora, antes de mostrarles el área donde puedo tener todos esos casos de uso y consultarlos y tomar ventaja de esta información que les acabo de compartir, es importante que conozcan un concepto que voy a mostrarles ahorita y voy a seguir mostrándoles al final para que hagan el cierre con el tema de cómo consumir esta tecnología. Existe capacidades en SAP base y capacidades premium, ¿ok? Se llaman Joule Base y Joule Premium. Joule Base es todo lo que les mostré de navegación, información y transaccional. Eso es parte de la solución como tal, es decir, ya va a ser parte del ADN y todo es parte del ADN, pero va a ser parte vamos a hablar de la suscripción de la solución, cualquiera que sea dentro del portafolio de SAP,
tienen un CRM, van a tener base, analíticos y Joule embebido. ERP también, SuccessFactors también. Todos los conceptos, todas las soluciones de SAP del portafolio, y si conectan más soluciones o si tienen un portafolio mucho más grande, van a estar interconectadas entre sí a través de Joule. Joule va a darle esa capacidad base para hacer navegación informacional y transaccional. Por otro lado, lado derecho tenemos el Joule Premium. El Joule Premium es análisis exclusivos con analíticas internas de generativo. Ya vamos a hablar, y ustedes seguramente ya conocen la diferencia, pero da recomendaciones inteligentes. El generativo toma información y te da recomendaciones, es como un médico te prescribe. Entonces, cada vez que queramos incorporar un caso de uso de AI generativa, estamos hablando de un caso premium. ¿Okay? Te da las capacidades básicas, más el analítico que les comentaba, que llama de SAC, y todas las capacidades avanzadas, que son escenarios, la mayoría de AI generativa, y también agentes. Los agentes, ya vamos a hablar de ello, es como el siguiente nivel, donde yo quiero que me acompañe la solución, incluso analizar mucho más información y darme una recomendación mucho más completa y compleja. Ya la vamos a ver. ¿Okay? Bueno, este es uno de los puntos más importantes del trabajo que ustedes van a trabajar, van a hacer si quieren enfocarse ya en adoptar esta tecnología, que es la librería de funcionalidades. Voy a meterme acá y esta es la información pública de SAP, lo que llamamos el Discovery Center. En el Discovery Center están todos los casos de uso. SAP está desarrollando más de 400 casos de uso para final de este año y va a seguir continuar en su desarrollo, su inversión y su inversión para más y más casos de uso en esa cadena de valor que les mostré. Entonces, fíjense, esto es bien interesante. Aquí puedo filtrar rápidamente, y como les decía, esto está público y para todos los clientes, si son escenarios, casos de uso base o si son escenarios de uso premium, como les comentaba. Si es agente o si es una característica AI genérica. O sea, si es AI o si son agentes. Después vamos a hablar de un ejemplo de agente. Si son recomendadas, son nuevas o si son simplemente Joule. Y la disponibilidad, si está en beta, si está disponible general, ya ellos en beta las puedes utilizar en algunos casos. Ya vamos a hablar de los paquetes luego más adelante. Y sobre qué aplicación de negocio quiero consultarlas. Por ejemplo, si estamos hablando del ERP, yo le muestro aquí el ERP y entonces me lista los casos de uso para el ERP. Puedo decirle, no, dame solo los bases. Y entonces, fíjense, aquí tengo los bases que están disponibles como casos de uso. Cada caso de uso, y voy a entrar en cualquiera de ellos, es importante, puedo consultarlo. ¿Okay? Voy a entrar simplemente en este, por ejemplo. Me va a decir cuál es el overview del caso de uso, cuáles son los beneficios que tiene y esos KPI de mejora que SAP entiende impactan directamente en el negocio de manera positiva. ¿En qué elemento? Reducción, etcétera. Y por ejemplo, en este caso, que es agente, aquí un agente, selecciona agente, por ejemplo, simplemente un ejemplo. Cualquier ejemplo que coloquemos nos va a dar incluso una demostración. De hecho, aquí pueden verlo y consultarlo directamente y entender un poco más de qué se trata. Voy a poner un poco el video para que lo vean. Let's take a look at how the Accounts Receivable Agent helps us stay on top of overdue receivables quickly and intelligently. We're analyzing the account of Greenwheel Inc. under the company code GW Labs. Instead of navigating through multiple reports or apps, we simply launch the Joule Agent. Right away, it brings together data from dispute cases, dunning history, and the aging report into one unified and actionable view. Here's what the agent shows us. Greenwheel Inc. has a total outstanding of approximately 200. Voy a pararlo simplemente para que sepan que todos los casos de uso, quería solamente mostrar un ejemplo, que están allí, tienen la aplicación, la ayuda, un video en muchos de los casos, e incluso te dice, más adelante vamos a ver los beneficios y cómo se puede implementar, ¿ok? Entonces voy a voltar y voy a regresarme para seguir explicándoles, pero este creo que es uno de los elementos más importantes de cómo pueden ustedes pueden ir consumiendo, viendo qué cosas están disponibles en su escenario de negocio, en su escenario de uso, en su realidad. Lo pueden ver por la aplicación, cuáles son los básicos, cuáles son los premium y cuáles son agentes, como este que acabo de consultar, y ya vamos a ver la diferencia entre un agente y cuál es una característica de sin agente. ¿Okay? Voy
de nuevo para acá. ¿Qué son los agentes? Y esto es bien interesante. Los agentes es la estrategia de evolución de SAP. Muchos que están consultando este tema de AI, pues han visto que ahorita hay una proliferación de muchos del concepto de agentes. Creo que hay un malentendido en el mercado. He visto y muchos analistas indican que agente no es una automatización de un proceso, sino más bien que te acompañe, que sea como tu médico o tus trabajadores que te van acompañando en el trabajo y tienen recomendaciones a medida que va avanzando el proceso. Entonces, a eso está apuntando SAP. La gran diferencia de los agentes Joule, que deja de ser un simple copiloto, es que no son chatbots, son trabajadores, como les decía, que los acompañan. Trabajadores especializados que razonan sobre posibles problemas de negocio y se coordinan entre sistemas y actúan de forma autónoma con supervisión humana. Esto es importante, señores. Human in the loop. No sé si vieron, recientemente hubo un problema con una firma de auditoría en Australia, precisamente porque ahí hubo el problema fue que hubo poco humano en el ciclo, poco supervisión humana de los resultados y posiblemente, obviamente fue un error, no posiblemente fue un error y se emitió un informe que tenía algunas imprecisiones o alucinaciones. Entonces, es importante la supervisión y básicamente de ahí viene entonces el Human in the Loop como parte conceptual básica, como todo lo que es inteligencia artificial, pero también aplica con los agentes. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia? Que el Joule Skill, como lo vieron en la definición en todas las opciones que tiene SAP como casos de uso, están los Joule Skill y los agentes. Los Joule Skill te dicen, es una ruta conocida, dime qué hacer y lo haré. Muéstrame los pedidos de venta del cliente, te lo voy a mostrar. Él sabe la información y te va a decir qué hacer, y una solución conocida. ¿Cómo crear una nueva compañía? ¿Cómo crear un pedido de venta o de devolución? Él lo sabe y te lo muestra. Los agentes es diferente. Dime el problema y yo voy a ver la manera de resolverlo y te va a proponer, pero la ruta no es conocida, no se sabe. Entonces, basado en la información y en cómo entrenamos los agentes, ellos van a darme opciones que definitivamente como humano en el loop vamos a poder tomarlas o no. ¿Okay? Y dependiendo de la respuesta que le demos, va a ir navegando en los siguientes pasos y darme más opciones. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, los agentes razonan, analizan el problema del negocio complejo utilizando contexto empresarial completo, en el contexto de nuestro negocio. Se conecta a múltiples sistemas, se tienen que buscar algunas aplicaciones externas o de SAP para traerte toda la información y que lo analice de manera conjunta, ese diagnóstico que se está presentando. Decide, al final, el humano confirma esa decisión, la adopta o la cambia y entonces el agente actúa. ¿Okay? Vamos a ver un ejemplo de un agente en acción. Este caso es un manejo de reclamo. Nos llega un reclamo de un cliente que, vamos a verlo directamente acá, que es una empresa de renta de equipos. Y el cliente nos pone un reclamo y el agente está incluso de SAP, está integrado a Teams y a través de Teams me indica que hay un reclamo que se ha creado de un cliente, producto de que le llegó su equipo de renta unos días después y la factura empezó a rentar el día lunes, el equipo le llegó un viernes, pero la factura se emitió desde el día lunes, aunque el equipo recibió el viernes, están cargando 5 días o más por renta cuando realmente no tenía el equipo en ese momento. Vamos a ver el caso. Aquí entonces, este es mi Teams, me llegó un mensaje de un agente Joule que ve Teams y me dice, hay una opción, una acción urgente requerida por el cliente, de una factura de cliente. El cliente se llama Logibill y está solicitando, está preocupado por una factura incorrecta de un equipo que llegó más de 5 días tarde. Pero la factura no refleja este delay. El agente propone la siguiente resolución luego de crear el caso. O sea, la gente recibió el correo, identificó el caso, lo creó y lo notificó al responsable. Y entonces le plantea al responsable. Opción A, cancela la factura original y emite una nueva factura con el ajuste del delay. Opción B, hazle un crédito al cliente por el costo como costo de buen negocio. O sea, un error, discúlpame, te vamos a hacer un crédito que puedes utilizar luego. Y opción C, ofrecer un descuento en el próximo ciclo de facturación donde le descuentas ese costo adicional. Entonces,
podemos revisarlo, podemos ver las opciones. Vamos a darle revisar. Cuando vamos a revisar el análisis detrás, el chatbot, en este caso el agente, me lleva al caso. Voy a entrar un poco más a detalle. Y me dice, el correo que se revisó arriba, me dice, hola, escribo por un problema crítico en la facturación reciente. Fuimos cargados por rentar el equipo el 1 de septiembre del 2025, pero el equipo llegó 5 días de tarde. Por favor, ajusta la factura y nos escribe el cliente. ¿Qué hizo el agente? Clasificó el caso, generó opciones de resolución y vio la política. Dijo, bueno, el caso es equipos de renta, la opción de resolución son opción A, opción B, opción C, para que aplique según la decisión que haga el humano en el loop. Y además confirmó que como política es factible que si el error de facturación está identificado dentro de los 7 días luego de la facturación, la corrección es autorizada. O sea, se permite corregir sin mayor autorizaciones adicionales, porque la política también fue consultada. Entonces, el agente contiene toda esta información, consultó donde tenía que buscar la información, por tanto, aplicó o está aplicando las recomendaciones, dando las recomendaciones basadas en esa política, porque está dentro de los primeros 7 días. Entonces, aquí puedo ver todo ese detalle y definitivamente tomar una acción según las opciones que me da. Entonces, está resolviendo la inteligencia artificial. Siento un poco de análisis del AI. Aquí está la información, me voy al folder de análisis. Me dice todo lo que hizo. Y esto es importante. Los que han trabajado con AI generativa, uno de los elementos a considerar o necesidades que hay sobre la misma es entender cuál fue la lógica, cómo llegó allí, qué pasos ejecutó para poder darme esa recomendación. Entonces aquí en el análisis precisamente me transparenta eso. Me dice qué fue lo que verificar el cliente, el reclamo del cliente, ¿ok? Con respecto al contrato, términos y su factura. Determinar si data adicional es necesaria de otros sistemas e incluirlos en la evaluación, ¿ok? Si inconsistencias encontradas, por favor, colócame opciones de resolución. Este es el prompt de la gente que fue así entrenado. Y entonces, las acciones, los pasos, el leer el correo, identificar la naturaleza del reclamo, recibir la información clave de la propuesta la propuesta, identificar si hace falta información adicional y buscar la evidencia, obtener el tracking, la información del tracking de ese despacho, ¿okay? Del proveedor logística, compararlos con el tema de contrato con la factura efectivamente entregada y la fecha de la factura, validar la discrepancia del reclamo, y él me va diciendo entonces qué fue lo que consiguió. Definitivamente hay un reclamo, está dentro de los 5 días, por tanto, podemos darle esas opciones al cliente. Y aquí a la derecha es importante que él te muestra también de dónde extrajo esa información, qué fuentes consultó y qué otros agentes intervinieron. Un agente puede llamar a otros agentes. Les decíamos que en el concepto de agente, que es como ayudante, bueno, un ayudante puede llamar a otro ayudante que es el que es experto en cash collection, que busca entonces cuál es el estado de cuenta del cliente. Necesito consultarlo para ver entonces si aplica la política o no, o hay algo más que vea yo que es importante. El crédito de repente tiene un cliente, otra cuenta por cobrar abierta, entonces más bien le decido otra opción, bueno, te doy el crédito sobre la que tienes pendiente. En fin, dependiendo de la información que él va colectando, él puede proponerme más opciones, siempre viendo la política. Aquí, este elemento, perdón, vuelvo, que no he terminado, esto es importante. Me voy a ir a la factura y lo voy a interactuar con Joule. Estoy en la factura problemática del cliente, quiero consultarla. Y dentro de la factura problemática puedo decirle entonces que me haga un resumen a Joule de manera de lenguaje natural, cuál es el problema con esa factura y porque fue la factura que el cliente está reclamando, ¿ok? ¿Cuál es el resumen del reclamo de esta factura? Y el cliente y el AI de la misma manera como nos mostró en Teams, pues me despliega las opciones, hace el mismo análisis, el mismo caso, y me dice la opción A, cancelar la factura original, opción B, darle un crédito, opción C, darle un descuento en el próximo ciclo de facturación. Y me dice, ¿qué opción eliges? ¿La A, la B o la A y la C? Basado en las políticas que puedes dar incluso dos cosas. Y en este caso el usuario selecciona darle la A y la B, opción A y B, y en ese momento, pues, empiezan a trabajar los agentes de resolución, buscan, consultan toda la información y dicen lo que van a hacer. Dice, voy a cancelar la factura original, voy a emitir una nueva factura que está
anexada a la factura, con la fecha correcta, pido disculpas en un correo, le respondo el correo y diciéndole que le voy a dar un crédito de costo de envío en la próxima factura, como un gesto de disculpa, pues, ¿okay? Para mantener esa relación cliente con el contento, ¿no? Por el error causado. Y me dice qué es lo que va a hacer. Yo le digo que lo ejecute, lo suena bien, por favor, envíame la resolución y cierra el caso. Y en ese momento, entonces, los agentes lo que van a hacer es incluso ayudarme a la redacción del correo, generar la actualización del caso, cerrar el caso y dejar el resultado de la resolución. Aquí estoy viendo entonces que el mail fue enviado. En el minuto anterior puedo ver cómo incluso me hizo una recomendación de correo. A ver si lo logramos ver. Le envío que está bien el correo y puedo incluso abrir el caso directamente y consultarlo. Y aquí está. El caso lo consulto y está cerrado. O sea, toda la historia del caso queda documentada en el caso como tal dentro del sistema. Pero lo hice a través de un agente que me fue apoyando paso a paso en la resolución del mismo. Entonces, ese es el poder de los agentes. Este es un tema que me pareció bien interesante traer sobre la mesa. Además de los agentes que SAP va a entregar para uso nuestro, una de las cosas que va a generar esto es la capacidad o la necesidad o el requerimiento de crear agentes propios. Entonces, SAP liberó los agentes customizables, que a los que han usado algunas herramientas de aplicación general de AI, como ChatGPT o como Gemini, todas cada vez tienen más capacidad de generación de entrenamiento de escenarios propios. En ChatGPT tú puedes crear tus prompts, en Gemini puedes crear los gems. Bueno, en Joule puedes crear tus agentes SAP con el contexto de SAP. Y esto es una manera que les voy a mostrar de cómo generar, por ejemplo, un nuevo agente para hacer un caso específico de un cliente que quiere hacer correr un escenario nuevo de negocio con agentes y entrenarlo para buscar mejores cotizaciones en compras. Ya lo vamos a mostrar. Creating custom agents tailored to your organization is now straightforward using Joule Studio in SAP Build. For example, imagine your business is growing and you want to renegotiate supplier contracts for increased volume. How about creating a new Joule agent that will develop a strategy to support you in your negotiations? Let's walk through the steps to create a new Joule agent from scratch. In a first step, we describe the purpose of this Joule agent. Joule will guide us through the process. We want the Joule agent to help procurement managers develop a strategy to negotiate better pricing and terms. Next, our Joule agent needs a name. Here are some suggestions, and I can generate even more. Let's call it the Pricing Negotiator. Joule then takes us to the build page and fills out the basic information. It analyzes the description, and from this generates an avatar and a banner image. Cool. We're ready to walk through some steps to onboard our agent. We set the bounds of the agent's role in the business by assigning it to a business process. Joule uses SAP Knowledge Graph, which encodes SAP's decades of expertise in business processes to suggest the correct sub-process within the source-to-pay process. That looks great, so let's continue. Joule agents can do more complex tasks through collaboration. That's why we want to connect our pricing negotiator to other agents. Here, you can see some suggestions, and all of them look great, so let's add them. I check out the AI team, and all agents I added are there. Additionally, you can add third-party agents. I want to add Microsoft 365 Copilot, so I search for it and then add it to the team in just one click. Data is key to ensure our Joule agent is grounded in business context. And thanks to context provided by SAP Business Data Cloud and SAP Knowledge Graph, it's simple to identify and add the most relevant data products. In this case, contract, invoice, payment history, and more. If I want to add externally sourced information, such as third-party benchmarking, this is straightforward. I just search and then add it.
Next, we want to equip our agent with the tools it needs to take action in our business applications. We want to give our price negotiator access to the functional library of Joule skills, such as invoice management and supplier search skills. I will accept these. We need to define when the pricing negotiator will be active, and this is done via triggers. We have multiple options here. The default is calling it directly from Joule, but we'd create a schedule or link it to another process. I'll accept the default for now. Joule agents work in collaboration with humans, so here we define how they'll interact with employees. As we all use Microsoft Teams, I'll set that as the primary communication channel. Up until now, we have focused on giving our Joule agent the business context it needs to do its job. Now we need to equip it with an aptitude to apply that context to create sourcing strategies. With all the information we've provided so far, Joule summarizes its understanding of what the agent will do. This is in the form of key objectives and the tools that it will use. If required, we can add additional constraints. For example, if a supplier has deliveries overdue more than 90 days, we will not negotiate with them until the deliveries are resolved. Now we can decide if we want to use a reasoning model. Reasoning models will help the pricing negotiator make more nuanced judgments for better performance. And that's a clear yes. I can further configure the reasoning model, but for now, that all looks good. That means it's now time to test the agent. Joule takes me to the test mode page, and I'm going to type in a test prompt. Our Joule agent starts to reason, plan, and act using all the business context, tools, and other agents as needed to decide on the best strategy. And just like that, here's our negotiations plan. And this is excellent. I can see the information provided by the RFQ, key negotiation tactics, risks, and even alternatives. And right at the end of it, there's a concise summary. And that's how easy it is to create custom Joule agents that help your teams work better and your business operate more efficiently. Bueno, como pueden ver, es bastante poderosa. No quise interrumpirlo porque se explica bastante bien paso a paso. Creo que la imagen explica muy bien cómo él va configurando ese agente. Interviene varios agentes, no sé si se dieron cuenta cómo intervienen incluso varios modelos de AI terceros. Él ahí incluyó, por ejemplo, un modelo ChatGPT. En fin, esto es también una herramienta muy poderosa. Por supuesto, yo consideraría como parte de las recomendaciones que primero tomemos ventaja de los escenarios que están listos para usar, veamos cuál nos sirve, e incluso más adelante pudiésemos tomar alguno de estos agentes disponibles y tomarlos como base para crear uno nuevo según una particularidad que ustedes descubran. Creo que el uso y la interacción de estos casos de uso les va a dar mucho más conocimiento de los beneficios que pueda traer y en dónde más, fuera de lo que ya SAP entrega, pueden ustedes incorporarlos en sus procesos de negocio. Pero para mí, y poniéndoselo en esa perspectiva, los que han tenido la oportunidad de trabajar en otras soluciones LLM generales, es como crear tu ChatGPT personalizado, con contexto de negocio, con datos de tu ERP, con datos de tu CRM, con datos tuyos, de tus proveedores, de tus precios. Puedes consultar esas fuentes y generar un asistente completo de principio a fin, un agente que te va a acompañar en tu trabajo diario, entrenarlo y mejorarlo, en ese círculo virtuoso que les explicaba inicialmente. Bueno, hemos visto entonces las capacidades de Joule, los casos de uso disponibles y cómo consultarlos. Acá vamos a ver ejemplos de dos agentes, uno que me ayuda con resolución de casos de reclamos de clientes y cómo incluso crear mi propio agente. Está la fundación de AI. En la fundación de AI vimos un ejemplo en este agente cómo él llamó a ChatGPT en un modelo de razonamiento. Esto es lo que me va a permitir expandir estos agentes, extender datos adicionales e incluso crear mis propios algoritmos. Ahí es importante, no quise mucho darle doble clic ahí, pero para que sepan, SAP ya entrega servicios propios. SAP tiene servicios para analizar datos sobre ponderación de clientes, tiene un servicio para leer documentos y entender qué información está dentro. Entonces, ustedes pueden crear casos de uso
que utilicen esos servicios de SAP como parte del caso de uso. Si necesitan leer documentos físicos digitalizados para tomar una acción, pues ese servicio lo entrega SAP. Lo que hay que construir es el algoritmo que va arriba, que toma la información y dárselo, por ejemplo, a un GPT para que tome la información que el servicio extrae de ese documento físico, un contrato, imagínense cualquier caso, y entonces me dé recomendaciones sobre cláusulas que debo ajustar. Yo pudiese entonces utilizar servicios de SAP para leer los contratos, dárselos a un AI y que me genere recomendaciones para que finalmente yo pueda devolverlas. Ese es un caso de uso que pudiese manejarse con parte de los servicios que SAP entrega. Y todo eso está disponible en la misma página del Discovery Center que les mostré. ¿Okay? Y debajo está el ecosistema de partner, ¿no? Ahora, la pregunta que nos trajo hasta acá y es, ¿qué necesito para ponerla a funcionar y qué recomendaciones tenemos? Ya lo he venido un poco adelantando, pero vamos a hacer doble clic un poquito. Para nosotros es un proceso estructurado que se divide, yo diría, en 4 fases clave. ¿Okay? Lo principal es definir la visión estratégica, establecer objetivos SMART. Los objetivos SMART son que sean específicos, medibles, que sean alcanzables, que sean relevantes y que tengan un tiempo. Es importante el tiempo, porque hay que romper como el mito de que pueden ser proyectos que se demoran mucho. No lo son casos de uso, pero también todo lo demás tiene que estar en conjunto, que sea relevante, que sea importante y no crear cualquier caso que realmente no tenga el impacto que queremos para dar el éxito interno a la empresa y que realmente empiecen a adoptarlo más y más, ¿no? Entonces, comenzar por procesos que tienen puntos débiles claros y donde la IA puede ofrecer victorias rápidas para generar impulso, lo acabo de comentar, y comprender los costos del ciclo completo para compararlos con los beneficios. Por eso SAP, en los casos de uso, les entrega un benchmark. Lo pueden usar como base y poner sus propios números, ¿ok? Por supuesto, no olviden ver los temas de suscripción de SAP. Ya les voy a hablar un poquito de ello, pero sí es importante que lo tengan ahí en consideración, dependiendo de su contrato actual de SAP, si no tienen, si son UNE. Cada caso puede variar, pero sí hay una gobernanza genérica que les voy a explicar un poco ahora para que la tengan en consideración. Los requisitos técnicos, por supuesto, al final el Joule se activa dentro del portafolio que SAP llama BTP, que es Business Technology Platform. Es una nube. El servicio se instala en ese BTP, en esa cuenta de BTP, y se conecta a los sistemas que vamos a hacer el grounding o el aterrizaje, el RP, el CRM. Entonces, tenemos que setear técnicamente algunos elementos dentro de ese servicio, como el Cloud Identity Services, para los derechos necesarios de uso, etcétera. Todo el tema de seguridad, por supuesto, está súper cubierto allí. ¿Okay? Entonces, hace falta una cuenta global de OTP que tenga los derechos necesarios. Y bueno, hay una mejor práctica que obviamente nosotros lo orientaríamos o su partner de confianza en generar una nueva subcuenta dedicada a servicios de Joule para que tenga servicios en BTP. Dentro de BTP, para los que no conocen el concepto, no solamente, como les decía, es un servicio en la nube que se habilita y allí pueden convivir muchos otros servicios de la capa técnica, como integración, automatización, desarrollo de aplicaciones, y AI es uno más. Entonces, bueno, se recomienda que esté separado dentro de esa cuenta. Es como un árbol o una subcuenta de todos los temas de AI. Ahí lo podamos gestionar. La activación e integración, una vez que lo habilitamos, pues tenemos que habilitarlo técnicamente. Hay unas guías detalladas de cómo hacerlo en cada una de las soluciones. Es muy técnico, muy sencillo, pero básicamente es integrarlo y que vea la información, que haga lo que llaman en AI el grounding de la data de nuestros clientes, del cliente, de su instalación, para que entienda y tenga contexto. Y el tema de optimización continua, yo creo que es parte de lo que les había dicho anteriormente, les había comentado, y es, bueno, empecemos con unos casos, obviamente, que ustedes entiendan que tiene un impacto real sobre la necesidad de negocio, y luego entonces pueden incrementar más casos de uso, más Joule. Yo les diría que vayan adoptándolo con una prueba inicial, luego lo vayan incorporando y van extendiendo su uso a medida que los resultados que están viendo y las lecciones aprendidas que tengan dentro del negocio arrojan los resultados esperados, y entonces empiezan a crecer. Y ya luego van a expandirse y naturalmente van a querer ver casos como el constructor de agentes para poder crecer esa innovación dentro de su negocio y hacerse diferentes. ¿Okay? Cada fase es crucial para sentar las bases y expandir las capacidades. ¿Okay? Requisitos. Bueno, hay unos requisitos técnicos. El equipo, las personas que estén conectadas, y se los agradezco nuevamente, y que estén todavía acá con nosotros escuchando la parte técnica, consideren que, bueno, hay unas
versiones mínimas más para poder hacer deployment sobre el ERP. Ahí están las notas. En el caso de RISE, el caso de la versión privada de S4HANA, es desde la versión 2021 en adelante. Antes no se puede. Importante, esto que puede ser una de las preguntas que me van a hacer, pero de una vez se las puse, no se puede hacer en on-premise. Si usted no, yo tengo un SAP on-premise, no es factible activar Joule para instalaciones on-premise de SAP. Tiene que estar en la nube privada o en una nube pública. En el caso de S4HANA para edición pública, pues también algunos elementos no lo han soltado, no lo han liberado todavía en español, está en inglés. Ya viene, yo creo que en las próximas semanas o antes de finalizar el año. En RISE sí está en español y bueno, muchos idiomas están adaptándolo. Y bueno, básicamente esas son las versiones mínimas, que es el 2108 en el caso de Public Cloud Edition. Los que no tienen familiaridad con el tema del Cloud Public Edition y el Private, para ponérselo muy sencillo, el SAP NERP es el S4HANA Cloud y ya tiene dos apellidos, Private y Public, y todo depende mucho de Private. Son clientes que normalmente son clientes base instaladas que vienen de la versión SC y han convertido sus sistemas anteriores a las nuevas versiones de SAP. Quieren mantener sus datos históricos, quieren mantener sus transacciones que habían configurado y preparado y modernizarlas en un programa de paso a paso, van por RISE, técnicamente es un ambiente aislado, como una quinta, diría yo, si hacer la analogía, y es single tenant, como se llama técnicamente. Y en el public es la versión SaaS, full SaaS de SAP, donde básicamente está muy enfocada a clientes nuevos que no vienen de un RP SAP y quieren tomar ventaja de todos los beneficios de la nueva innovación de manera muy rápida. Es la opción. Y bueno, toda esa evaluación la acompañamos nosotros como consultores para decirles cuál es la mejor opción en cada caso. Hay otros elementos, pero para aquellos que no conocían el concepto y marcarlos en general, pues esos son los dos grandes RP que hoy en día, desde la perspectiva de RP, brinda SAP. Voy a volver, ya para ir terminando, sobre las capacidades Joule, Base y Premium. ¿Okay? Ya les comentaba que el Joule Base es navegacional, informacional y transaccional, y el Premium tiene capacidades avanzadas como acabamos de ver en los agentes, la creación de agentes y los analíticos embebidos con SAC, que me pueden combinar varias versiones. ¿Cómo se gestiona esto a nivel de suscripción SAP? Esto va mucho para aquellos, bueno, clientes de SAP y aquellos que están evaluando SAP también. SAP lo que definió fue en las AI Units. Las AI Units es como una moneda, yo la traduzco como una moneda digital, son los tokens también, pero le han puesto un nombre más sencillo, que son los AI Units, y básicamente los AI Units se consumen según el escenario que vayamos a utilizar. Y es importante que cada AI Unit se vende en bloques de 100 unidades, es decir, si yo compro 2 AI Units, tengo 200 unidades, así se vende, por 100, de 100 en 100. Se suscribe, más que se vende, se suscribe. Y tiene un tiempo de uso de 1 año. Es como un crédito. Entonces, fíjense, volviendo a la explicación del Discovery Center, cuando yo entro en un escenario, por ejemplo, de la depreciación de activos fijos en S4HANA, en Premium, abajo, van a poder darse cuenta que, y esto no lo tiene la Base, las Base Options no tienen esta parte del pricing. En este caso, es por usuario. ¿Cuántos usuarios van a consumir este servicio de AI? Hasta 30, tiene una escala, hasta 39 usuarios. Este servicio tiene 8 unidades. Consume 8 unidades. ¿Se acuerdan que las unidades son 100? Un paquete de 100, bueno, aquí me consumiría 8 por un usuario mensual. Y tiene la capacidad de hacer hasta 5.200 requests. SAP entiende que es suficiente por usuario 5.200 requests que están incluidos para ese usuario. Y se va a consumir 8. Este precio, bueno, ese es precio de lista, eso ya no lo pueden ver de referencia, pero es para que tengan una idea de cómo se consumen esas unidades. Y entonces, si yo tengo más de 30, si tengo 39 usuarios hasta 200, habilito a esos usuarios en el uso de este caso de uso, cuestan 7.2 unidades. O sea, a medida que tengo más usuarios, pues disminuye el consumo de unidades para ese caso de uso. ¿Okay? ¿Qué ha hecho SAP como para terminar de cerrar el ciclo? Y esto es bastante reciente, porque yo podía entonces estimar aquí, añadir a mi estimado
e ir considerando qué casos de uso quería agregar y cuáles, y luego poner los usuarios y sacarle el cálculo. Y saber entonces cuántas unidades voy a requerir anuales o proyectarlas, y en base a eso entonces suscribirlas. Para los casos premium, ojo. Así como funciona, pero recientemente, y creo que estoy hablando de semanas, SAP generó paquetes. ¿Qué es lo bueno del paquete? El paquete me da el acceso a todos los, o sea, yo pudiese agarrar y decir, voy a agarrar todos los escenarios premium de finanzas y se los voy a asignar a estos usuarios. Entonces ya no tengo que ir seleccionando uno por uno, sino que tengo un bundle. Es como un combo de hamburguesas, papas y refrescos. Todo eso viene junto. Y ya tengo derecho. ¿A cuál tengo derecho? Bueno, en el mismo Discovery Center, yo le puedo decir aquí, por ejemplo, quiero los premium para el paquete de experiencia al cliente. Al seleccionar esto, todo esto que está Joule Premium for Customer Experience está incluido en el Premium. Ya no tengo que seleccionar uno por uno, sino que voy a tener acceso a todos ellos. Lo que debo hacer a la hora de consumirlos es asignar qué usuarios. Y entonces, si el usuario son dos, entonces cada paquete tiene un precio de consumo. Si yo me meto acá, vamos a ver si me meto aquí, se fue. Aquí me dice, también son 8 unidades. Entonces, si yo compro un paquete, todos los usuarios que yo asigne a este paquete van a tener derecho a todos estos casos que acabo de mostrarles, y cada caso por usuario va a consumir estas 8 unidades y hasta 5.200 requests. Cuando haya consumos en exceso, bueno, ahí se puede comprar un usuario o con los AI Units hay una tabla por excesos en el caso que aplique, aunque yo creo que no, está bien medido esto en términos de rangos por mes usuario. Si hace falta más, pues SAP te lo va a informar a través de su calculadora y lo que va a hacer es descontarse esas unidades adicionales que necesita para completar el consumo en exceso, si es que aplica, ¿ok? Pero es una manera muy sencilla de hacerlo porque aquí nos vamos a ir por paquetes. Entonces yo puedo decir por ejemplo, yo quiero el paquete financiero, ¿ok? Para, por ejemplo, el RP, las aplicaciones RP. Entonces, Premium, paquete financiero, todas las aplicaciones. Entonces, estos son los casos que tengo disponibles en el Premium financiero para el RP. Y ya, los que tengan, estos son generativos y los que tengan el agente, si borro aquí, por ejemplo, digo, agente, voy a tener los agentes que están generando SAP. Y como les decía, cada vez va a ir más y más agentes y más casos de uso. Entonces, bueno, quería explicarles esto para que tengan la idea de por qué paquetes, por qué se pueden consultar por paquetes, para consultores, para gestión de gastos, para gestión de capital humano, SuccessFactors, por ejemplo. Cuáles son los casos de uso que están disponibles en este paquete. Ya para ir terminando, o para terminar, bueno, aquí está el consumo por unidades si se accede. Ya para terminar y darle paso a las preguntas, bueno, darles las gracias. He tratado de responder las principales preguntas que nos hacen: cómo se consume, cómo se activa, el tema de Base, el tema de Premium, qué tiene el Base, qué tiene Premium, darles las herramientas para que ustedes puedan consumir o diseñar su propia estrategia de adopción y los elementos técnicos que requerimos. Les adelanto, bueno, cada caso de clientes que ya tienen SAP RISE, en principio SAP RISE, fuera del tema técnico de la versión, si no lo han actualizado, tienen derecho a Joule, pero consulten con su ejecutivo de cuenta por si hace falta algún paquete adicional. Todos los usuarios de SAP RISE traen ya embebido Joule y traen mensajes. Joule se suscribe por mensaje y los mensajes por usuario son buenos. O sea, profesionales tienen una cantidad de mensajes by default por cada usuario, entonces que normalmente es muy difícil que te accedas, pero bueno, SAP te lo mide también, pero ya vienen embebidos en el contrato con Joule los mensajes por usuario que están disponibles en el periodo de tiempo de suscripción. Y bueno, ya antes de despedirme y darle la palabra para las preguntas, aquí está mi código QR. Si tienen más dudas, estamos a la orden. Yo de AI, posteo pueden mantenerse informados sobre el tema si los apasiona igual que a nosotros y a la hora para colaborar y compartir experiencias, ¿no? Y nada, muchas gracias. Me paso a la aplicación. Bueno, muy bien, hemos llegado al momento, al menos que más me gusta siempre de esta clase de eventos, que es el de las preguntas y el de la interacción con la gente.
Muchísimas gracias a las más de 80 personas que nos acompañaron en esta transmisión y por supuesto, ante tanta cantidad y ante tanta audiencia, tenemos muchísimas consultas para hacerte. Humberto, vamos a empezar con la primera consulta, a ver si la podemos ver en pantalla, que nos dice, ¿cómo priorizar un roadmap de inteligencia artificial con valor de negocio y riesgo? Bueno, lo que les decía en la sesión, yo pensaría que la manera más fácil de utilizarlo es consultar los que ya están disponibles dentro de los casos de uso y verificar cuál de esos tiene sentido para mí. Ese sería lo más sencillo para producir un roadmap. El riesgo va a ser que el riesgo más que vaya a poner un problema es que tenga un valor para el negocio para que realmente lo usen, porque si no lo usan, las otras iniciativas de AI en la organización van a ser más difícil de venderse. Es la verdad. Si tenemos una con éxito, la podemos mostrar como caso de éxito, la gente internamente en la organización va a solicitar, va a pedir, va a querer estar en la fila de que sea incluida en nuevas iniciativas o en casos de uso. Mucha gente, al ver algún ejemplo de un caso de uso, se le ocurre y lo traslada a su problemática real y dice, oye, esto, si hiciera esto adicional o si esto mismo lo aplicara eso da mucho valor. Y la mejor manera de hacerlo es ponerlo en productivo, un caso de uso listo, que la gente lo consuma y entonces se generan ideas que ustedes se van a quedar sorprendidos. Muy bien. Pasamos entonces a la próxima consulta. ¿Cómo priorizar y gobernar el ARP al introducir inteligencia artificial para asegurar continuidad y control? Bueno, básicamente yo les recomendaría que hagan un equipo de trabajo interno que sea el que lleva en cola, en fila, los casos de uso, los disponibilice, mida cómo fue la adopción del caso y le haga seguimiento y presente resultados. Fíjense que cada caso incluye un benchmark de mejora. Si pueden, mídanlo. Hay un benchmark donde SAP dice que de 9 días mejora la cobranza a 4. Si ustedes pueden llevar ese control, le va a decir, oye, los clientes que utilizan este caso de uso bajan a 4, yo bajé a 3 o bajé a 6, which is good también, pero lo puedo medir. Y eso le va a dar también un valor hacia adelante en la gobernabilidad y en la priorización que tienen allí. Van a buscar casos, por supuesto, que luego que aprendan algunos, les genera mayor mejora en los ciclos del negocio. Muy bien, la próxima consulta creo que ya la has respondido en el medio justamente del webinar o hacia el final, y es cómo puedo consultar los casos de uso disponibles en SAP, pero estaría bueno que lo puedas recordar. Claro, en el Discovery Center. Y yo les diría que nunca dejen de consultarlo, porque el Discovery Center se está actualizando. SAP está prometiendo entregar 400 casos de uso este año, cerrando este año, en este último trimestre van a venir los siguientes. Y esto no para. No solamente casos de uso de Joule, sino de generativos, sino también, como les decía, de agentes. Ahorita no hay muchos agentes, hay unos cuantos, sobre todo por la solución, tipo de solución, pero esto viene con fuerza y los agentes van a consumir otros agentes y luego también está, como les mostraba al final, la posibilidad de hacer sus propios agentes. Pero yo les diría, empiecen por lo básico, que es utilizar los que ya están disponibles. Muy bien, tenemos algunas consultas más, algunas que llegan justamente por parte de Saúl Antonio Gutiérrez Duarte, que nos pregunta ¿qué rol juega Joule, el copiloto de inteligencia artificial de SAP, en procesos como finanzas, como recursos humanos y cadena de suministros? Bueno, muy interesante pregunta, Saúl. Fíjate que en el ejemplo, yo he mostrado un caso de finanzas, un ciclo de principio a fin en finanzas. Cada área del negocio, como recursos humanos, cadena de suministros, tiene su propio diagrama. Entonces, SAP lo que hace es que incorpora esos casos sobre el proceso de negocio principio a fin. Entonces, ¿qué rol juega? Bueno, si tú incorporas esos casos de uso con Joule, vas a poder entonces mejorar directamente y por ahí lo muestra qué parte del proceso tienes ese AI activo para mejorarlo. El rol que juega es mejorarlo, optimizarlo, disminuirlo, incrementarlo, incrementar la productividad y disminuir los costos, disminuir los ciclos de los tiempos de resolución, como pudiste ver, por ejemplo, en el caso que les mostré de atención al cliente con un reclamo. Entonces, en todas las áreas se están generando esos casos de uso. Muy bien, tenemos alguna pregunta más, vamos a ponerla en pantalla. También Saúl Antonio que nos pregunta qué rol en este caso juegan las asociaciones como Databricks
o Mistral en la inteligencia artificial de SAP? Oye, los datos, es que buena pregunta, Saúl. Los datos es el petróleo de esto. Fíjate que yo no quise andar mucho en el tema de la capa de datos, que es un capítulo completo, pero es muy importante. Hablamos del conocimiento que SAP tiene sobre la industria. SAP tiene el Business Data AI, que es el que te da la capa contextual de toda la información de SAP, ¿ok? Eso es parte de la arquitectura, pero puedes tener elementos que están fuera de SAP y tú quieres que también sean consultados para maximizar el uso de AI. Entonces ahí juega elementos como Databricks para que puedas incorporar fuentes externas a SAP, también grounding, también aterrizadas. Porque acuérdate que lo más importante es el contexto de datos y el conocimiento de esa información para que la inteligencia artificial realmente funcione y no alucine. Entonces, SAP promete que si tú usas los elementos de SAP dentro de ese conocimiento de industria que tiene, de experiencia de RP y de data de negocio, él no va a alucinar. Cuando tú lo aterrizas con tu RP y tú le preguntes, dame el cliente Humberto Carrillo, él no se va a inventar. Porque el problema de la AI genérica es que tratan de complacer siempre al usuario. No sé si sabían esto. Y te va a responder, te puede decir que Humberto Carrillo es un chino, no sé, o cualquier otro. Aquí, el AI aterrizado en SAP va a buscar a Humberto Carrillo, que es el cliente de esa empresa en ese SAP. No va a buscar fuera, va a buscar allí. Y si tiene cuentas corporativas, las va a buscar allí. Entonces, no alucina. Lo mismo ahora cuando buscamos y extendemos el uso a soluciones o bases de datos fuera de SAP, esa asociación con Databricks precisamente da la posibilidad de alimentar más business data relevante del negocio para integrarla y consumirla en la capa de inteligencia artificial. Entonces, respuesta sí, los datos son fundamentales. Fundamentales como siempre. Y tenemos espacio para una pregunta más, en este caso de Manuel Alexander Jiménez García, que nos pregunta, Joule, ¿para BAP podría ser utilizado en un entorno SAP Logon o solamente en un ambiente web? Dentro de BTP, dentro del ambiente de programación, creo que el Eclipse habilitas el Joule dentro del ambiente de programación. O sea, tienes que tener la cuenta BTP, habilitarlo en BTP y entonces crear el ambiente de desarrollo BTP en Joule, que puedes crear el servicio, crear el ambiente de programación dentro de BTP y ahí vas a tener el integrado. Si tienes el ambiente ABAP fuera, existen algunas opciones para conectarlo, pero tienes que chequearlo, hay que chequear las capacidades, pero Joule siempre funciona en BTP y entonces Joule, si lo habilitas dentro de tu cuenta BTP, tendrías que ver cómo consumir el ambiente de desarrollo. Lo más fácil es que creas en BTP en ambiente ABAP, que es side by side, o si es un RP. Acuérdate que para programar en ABAP, bueno, tú que conoces ABAP, Manuel, por lo que estoy viendo, tú puedes hacer desarrollos en el mismo ambiente de S/4HANA, siempre respetando Clean Core, obviamente, en el ambiente de S/4HANA, o en una cuenta side by side, en BTP, en un ambiente de desarrollo. Entonces, puedes habilitar el servicio en Joule. Estoy hablando muy técnico porque la pregunta es bastante técnica. Habilitas tu servicio en Joule y lo apuntas al ambiente que tienes en el RP de desarrollo o en el side by side dentro de la cuenta BTP en ese servicio de ambiente de desarrollo ABAP. Muy bien, así concluimos entonces el webinar de la idea de la implementación con inteligencia artificial, esta guía para activar inteligencia artificial empresarial con SAP que hemos compartido a lo largo de este encuentro. Les recordamos que este evento quedó grabado y está online muy próximamente en el canal de YouTube de GBM para que puedan volver a verlo o compartirlo, por supuesto, con colegas interesados. Así que también, obviamente, muchísimas gracias a Humberto por el tiempo y los conocimientos compartidos. Ha sido un verdadero placer, Humberto. Sobre todo, muchísimas gracias también a ustedes que estuvieron del otro lado y nos han acompañado en esta mañana tan cargada de información, de ideas, de posibilidades y, por supuesto, de soluciones. Hasta un próximo encuentro. Adiós. Muchas gracias. Que tengan una excelente semana. En GBM tenemos el propósito de construir el futuro digital de los negocios. Creemos que la tecnología, la innovación y el talento humano son las herramientas que necesitamos para lograrlo. Trabajamos con compromiso para acompañar a nuestros clientes en su crecimiento y en la búsqueda de la eficiencia y la eficacia. Contamos con un equipo de alto conocimiento y gran experiencia que trabaja con pasión persiguiendo resultados.
Somos el aliado tecnológico que las empresas necesitan. Trabajamos con nuestros clientes, proveedores, socios de negocio y colaboradores para crear soluciones que respondan a sus necesidades y expectativas. Mediante ideas diversas y el trabajo en equipo, creemos firmemente que podremos innovar y construir el futuro digital juntos.